Podemos comparar nuestra mente con un gran almacén. Si has visto la película El cazador de sueños o has leído el libro de Stephen King, puede que ya estés familiarizado con este concepto. Una persona, presa de su propia mente, está rodeada de cajas que contienen sus recuerdos. Pero, ¿qué pasaría si esas cajas cayeran al suelo y se abrieran? Esa persona puede confundirse y guardar partes en distintas cajas, quedando así dos cajas que ya no contienen lo que tenían que contener. Cuando pase el tiempo y quiera volver a abrir esas cajas, la información que encontrará será distinta de lo que realmente pasó. Eso es exactamente lo que sucede en nuestra mente, y distintos grupos de psicólogos lo han comprobado. Hoy vamos a descubrir los experimentos que demuestran cómo introducir recuerdos falsos en cualquiera de nosotros. Empezamos. Bienvenidos a Psicodab. Hablamos de un estudio realizado en la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Estos investigadores reclutaron a un grupo de más de 400 personas con las que mantuvieron una serie de conversaciones, de entrevistas. En estas entrevistas hablaron de eventos que nunca les había ocurrido a los participantes, como un paseo en globo que dieron en su infancia, una broma que hicieron a un profesor o haber causado un incidente en una boda. Más tarde, los investigadores se volvieron a reunir con ellos e iniciaron una conversación en la que los participantes contaban eventos que habían vivido. El 30% de los participantes incluyeron en sus relatos los eventos que les habían dicho los investigadores, los ficticios. Contaron que habían dado un paseo en globo o que habían hecho esa broma que nunca sucedió. Algunos incluso llegaron a dar más detalles de esos eventos de los que había contado el investigador en la primera entrevista. En el estudio se incluyeron también imágenes. Se presentaban a los participantes imágenes de eventos que nunca ocurrieron. Cabe pensar que, al ver las imágenes, los participantes recordaran con más facilidad los eventos ficticios. Sin embargo, estas imágenes les hicieron dudar. Existe una hipótesis para esto, y es que para reconocer una imagen se emplean menos recursos mentales que para rescatar y reconstruir un recuerdo de la memoria, por lo que es menos probable que la imagen se conecte con ese recuerdo. La Universidad de California recordó en relación a esto que las personas que practican la meditación mindfulness tienden a recordar cosas que no les han ocurrido, lo que puede venir provocado porque en este tipo de meditación se favorece un viaje interior en el que resulta difícil distinguir las vivencias reales de las experiencias imaginadas. La Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, realizó otro experimento con 76 niños de entre 7 y 9 años. Se les pidió que recordaran un suceso vivido hacía un año, que imaginaran una situación neutral que no les produjera emociones, y luego que imaginaran una situación negativa. Una semana después, los niños se reunieron con los investigadores, que les preguntaron sobre los tres eventos. El 74% de estos niños contaron recuerdos falsos, diferentes a los de la primera reunión. Y en esos recuerdos incluyeron elementos del evento negativo que se habían inventado. De esto se deduce que es más fácil crear un recuerdo falso cuando tiene una carga emocional negativa, como si fuera una huella oscura que se implanta en nuestra mente y que no podemos ignorar. Sin embargo, los recuerdos falsos no son necesariamente algo negativo. Se trata de una construcción de la mente en la que percibimos algo como si fuera real. Los recuerdos varían conforme pasa el tiempo y nosotros vamos viviendo vivencias. Esos recuerdos tienen que modificarse para adaptarse a la percepción de la realidad que vamos adquiriendo con cada una de esas vivencias. Somos propensos a las distorsiones y por lo tanto somos sensibles a lo que sucede a nuestro entorno y nuestra percepción de la realidad va cambiando para adaptarse a esos cambios y a esas acciones del entorno. Por lo tanto, los recuerdos que tenemos también pueden variar en función de esas vivencias para que podamos adaptarnos con más facilidad a los nuevos sucesos. Por ejemplo, la sensación de sentirse mal y el recuerdo de malestar que se tiene cuando se está de resaca es algo totalmente infundado. El fenómeno real que se produce solo es un cúmulo de dolores, agotamiento y mareos que solo se manifiestan de forma física. No hay ninguna activación emocional. Sin embargo, cuando se recuerda, se hace incluyendo en la historia sensaciones de malestar emocional como sentimientos negativos o asco o vergüenza.
¿Cuánto crees que influyen los falsos recuerdos en tu vida? ¿Puedes recordar una historia que hayas contado sin querer con datos diferentes cada vez? En el caso de la resaca, tener recuerdos de emociones negativas favorece que no volvamos a repetir esa conducta, disminuyendo la probabilidad de que vuelva a suceder. ¿En qué otras situaciones crees que los recuerdos falsos pueden resultar beneficiosos para alguien? ¿Y en cuáles pueden ser negativos? Déjame tu comentario aquí abajo y apóyame con un pulgar arriba a este vídeo. Compártelo con otras personas a las que les guste la psicología y suscríbete dando clic en la campanita para seguir aprendiendo y recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Yo soy Dav y la semana que viene te hablaré de qué puedes hacer para ser feliz sin cambios drásticos en tu vida. Nos vemos, en 7 días vuelve PsicoDav.